Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto verlos aquí y qué bueno, hermanos, que están aquí en esta mañana, porque vamos a culminar, no sé si en una entrega o dos, pero vamos a culminar esta serie tan interesante que espero, hermanos, que de verdad les haya sido de edificación, de bendición, acerca de esos temas, de estos 5 temas urgentes que se deben de predicar a la brevedad en estos tiempos. Son temas que generan mucha polémica, que generan mucha discusión, pero hermanos, creo que hemos dado los suficientes datos, tanto históricos, arqueológicos, médicos y por supuesto espirituales, que es lo más importante y principal, para tener la plena certidumbre de los temas que a veces nos cuesta trabajo tocar, mostrar, enseñar o predicar. Ya vimos lo que es el infierno, lo que es el cielo. ¿Cuál es el tercero, hermanos? Porque sí vinieron, ¿verdad? Bueno, pues ese mero. Ese tercero fue el que quedó pendiente, ¿verdad? Creo yo que no. Así que les pido, hermanos, que no echen las cosas en saco roto. Por favor, pongan atención, hermanos, de verdad, porque estos temas son para ustedes mismos, para su edificación y para que ustedes los prediquen, porque para eso fueron llamados, para predicar las buenas nuevas y todo lo que ello concierne, los temas que ahí se mostraron, hermanos, bueno, pues son de suma importancia. Este domingo anterior culminamos con lo que es la palabra de Dios, que creo que, por lo menos de mi parte, pues yo me quedé emocionado. Espero que así se hayan quedado ustedes, que ya no hay ningún argumento en contra y estén preparados para defender su fe. Y hoy, hermanos, como les había dicho, vamos a culminar nuestra serie de enseñanzas con el tema de temas, con lo que tenía que ser como el broche de oro. Pero les había dicho que iba a ser aún más espectacular que los 4 anteriores. ¿Y por qué es espectacular? Precisamente, hermanos, porque hay alguien con mayúsculas, entre comillas, totalmente apartado, separado de todo, sublime, excelso, perfecto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podíamos haber terminado de otra manera. ¿Y por qué es tan especial? ¿Por qué es tan importante que tú sepas bien, como debe de ser bíblicamente, quién es Jesús y todo lo que hizo Jesús? Porque pudiéramos tener alguna noción, pero tenemos que saber aún más allá de lo que realmente es Jesús, no solamente para nosotros, sino cómo lo debemos demostrar cuando se trata de defender nuestra fe en Cristo Jesús. Y vamos a ver también argumentos increíbles, espectaculares de esta persona, de la segunda persona de la Trinidad, llamado Jesús. Así que, hermanos, por favor, dejen sus cositas que tengan por ahí pendientes, pongan especial atención, por favor. En las uñas, amadas hermanas y hermanos, no van a encontrar ninguna respuesta, por favor. Cuando menos en esta mañana, sus uñas déjenlas en segundo plano, también su celular, si no es que traen la Biblia ahí, y los que vienen listos para escribir, que son los que denotan quiénes son los verdaderos discípulos, ¿verdad? Los que escriben, y ahí estamos viendo, es una evidencia y se los dejo de tarea para edificación. Los que escriben pues son los que van más adelantados que los que no escriben. Esa es una gran verdad, porque es donde está el corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el estudio o solamente ahí? En sentarte, hermanos. Así que eso es importante. Pero Jesús, ¿qué nombre, hermanos? Nos dice la Biblia que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Nosotros a veces decimos de broma, ¿verdad?, que ninguna persona se debería de llamar Jesús, porque el nombre es por demás excelso, y pues los que a veces llevan el nombre pues no representan fielmente ese nombre, ¿verdad? No estoy juzgando, no estoy atacando, por favor, tómenlo con madurez. Si le pusiste a tu hijo Jesús, bueno, pues ni hablar. Pero Jesús, hermanos, es un nombre tan especial que debemos de tenerlo bien claro en nuestras vidas,
lo que representa el Señor Jesucristo en nuestra vida, todo lo que Él es, lo que, por la razón por la cual, hermanos, de hecho nosotros estamos aquí, es gracias a Jesús. No es gracias a nadie más, no es gracias al vecino, a la vecina. Obviamente Jesús utilizó a una persona, sea tu familiar, sea un vecino o un desconocido, que fielmente obedeció al Señor en llevar el Evangelio y te encontró a ti. Hermanos, Jesús te encontró a ti, no tú encontraste a Jesús. Cosas así, hermanos, vamos a estar aprendiendo para que quede bien claro que toda la honra, toda la gloria es exclusiva de Jesús, de ningún hombre más. Y es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tener bien presentes para defender nuestra fe allá afuera. Porque todo mundo, hermanos, todo mundo dice que cree en Dios, pero cree en Dios a su manera. Ahí está el primer error. Pero también, hermanos, es una realidad que cuando estamos hablando de Dios, del Señor Jehová, del Padre, el Creador, la mayoría de la gente lo acepta aunque no crean en Dios como dicen creerlo. Los religiosos, o sea, dicen, sí, sí creo en Dios y te escucho. Pero mencionas el nombre de Jesús e inmediatamente pasan dos cosas. O se doblegan ante el nombre de Jesús o lo rechazan totalmente. Cosa que no pasa cuando hablas de Dios o del Espíritu Santo. Pasa cuando hablas de ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús. ¿Y qué especial es? Qué especial, hermanos, qué especial. Pero vamos a aprender, hermanos, algo, porque este es el nombre de nombres. El nombre sobre todo nombre. Jesús, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se llama Jesús por instrucción divina. No fue por gusto de la mamá, fue por instrucción divina, dada por Dios. Y ese nombre tiene un significado muy, pero muy especial. Y también en eso, hermanos, implica muchos de sus ministerios, muchas de sus profesiones, y también, hermanos, de sus facetas cuando estuvo en la tierra con cada uno de nosotros. Y hermanos, pues la verdad es algo que no tenemos nosotros, hermanos, los que amamos a Jesús sinceramente, no tenemos palabras para expresar el amor que sentimos por nuestro Salvador. Así que, hermanos, es algo que yo les pido de verdad, como dice el propio Señor Jesús, el que tenga oídos, que oiga. Y es importante que entiendan la diferencia oír a escuchar, ¿no? Porque son cosas que a veces creemos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Así que vamos a ver, hermanos, nuestro tema de esta mañana, que pues tal vez lo hagamos en dos entregas, pero quiero que estemos muy al pendiente. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Ahora, aquí, para ahorrarnos mucho tiempo, pues si leemos todo el capítulo 8, llegamos a estos últimos versículos que ustedes me hicieron el favor de acompañarme a leer, donde hemos visto cómo Jesús, entonces, desde que empieza el capítulo 8, desde el versículo 1, cómo Jesús ha contendido con los líderes religiosos de los judíos. Y vemos, hermanos, que a lo largo de dicha discusión hemos visto declaraciones impresionantes acerca de su persona que nos muestran su divinidad, que nos muestran su carácter mesiánico, tales como que Jesús es la luz del mundo. Si Jesús no hubiera venido, este mundo, hermanos, estaría en oscuridad. Jesús es la luz del mundo. También vemos, hermanos, que la verdad de Jesús, la verdad de esa luz, es la que nos puede hacer libre a todos aquellos que crean en ella. Así también, hermanos, algo muy importante este capítulo 8, para que lo leas en tu casa con detenimiento, muestra quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Y por eso, hermanos, quise empezar con esa frase: el que tenga oídos para oír, que oiga.
Pero ¿por qué lo digo, hermanos? Porque la Biblia nos dice que el que escucha y oye las palabras de Dios es de Dios. Pero el que no las oye, simple y sencillamente, hermanos, no es de Dios. Ahora, estamos aquí. Estás oyendo lo que dice el Señor. Pero, ¿de verdad crees que por oír lo que esta mañana se dice eres de Dios? Es aquí parte de la enseñanza, ¿verdad? Porque vamos a ver, hermanos, en qué contexto está. Porque mucha gente, hermanos, se engaña. Yo voy a la iglesia llevo 10 años, hermano, sin falta, oyendo domingo a domingo la predicación. Pero si nunca lo obedeciste, si nunca la pusiste en práctica, no eres hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor aquí está diciendo. Porque muchos líderes religiosos enseñan eso, enganchan. No hay problema, hermano, pues tú con que vengas y ofrendes. Tú ven, tú siéntate, no hay problema. El Señor ama al pecador, pero odia el pecado. Bueno, ya vimos, hermanos, que el Señor, hermanos, el Señor envía al infierno al pecador, no al pecador. Qué contradicción, ¿verdad? Porque siempre nos queremos justificar de decir, es que como Dios ama al pecador, pues yo sé que me ama, sí, hermano, pero está airado con el pecador. Y el pecador va al infierno. Y eso ya nos quedó claro en el primer tema. Así que por eso aquí el Señor estamos culminando. ¿Por qué es tan importante entender esto, hermanos? Este capítulo es tan especial porque nos va a mostrar en esta mañana, hermanos, algo sumamente espectacular. Que tal vez lo habías escuchado, que tal vez te lo habían dicho, no lo habías creído, no lo sabías o no lo tenías claro con bases bíblicas. ¿Y de qué estamos hablando, hermanos? Pues precisamente, hermanos, estamos hablando de algo por el cual estos líderes, religiosos, lo querían apedrear. ¿Y a qué me refiero? Pongan su vista, hermanos, en el versículo 58, por favor. Y ahí dice algo muy impresionante. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. A esto, hermanos, se le conoce como la preexistencia de Cristo, que es el tema de esta mañana. La preexistencia de Cristo. ¿Qué quiero decir con la preexistencia? ¿Qué significa eso, pastor? La preexistencia de Cristo, hermanos, es la doctrina de que Jesús existió en el cielo antes de su concepción. De que Jesús existió desde antes de la fundación del mundo. Sí, hermanos, Jesús. No, pastor, pero es que está equivocado. Ahí en Mateo dice que van a ser de una virgen. Sí, hermano, por supuesto que sí. Pero ese mismo Jesús ya existió. Y la Biblia en el Antiguo Testamento, hermanos, está llena de evidencias que nos llevaría mucho tiempo. Así que traté de resumirlo lo más posible. Pero vamos a ver, hermanos, precisamente esa cosa tan espectacular. Jesús, hermanos, ha existido siempre. Siempre ha existido. Así que a esto también, hermanos, en el Antiguo Testamento se le conoce como cristofanía o como la teofanía. ¿Qué quiere decir eso? La teofanía, hermanos, es una manifestación de Dios en la Biblia que es tangible para los sentidos humanos, pero en su sentido más restrictivo es una aparición visible de Dios en el periodo del Antiguo Testamento, con frecuencia, pero no siempre en forma humana. Algunas de las teofanías, hermanos, se encuentran en varios pasajes del Antiguo Testamento. Quiero que me acompañen, hermanos, por favor, en Génesis 1:26. Y ahí vamos a ver, hermanos, precisamente una palabra que nos muestra
la preexistencia de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero la palabra, hermanos, importante aquí es que dijo Dios en plural: hagamos. A lo que se refiere, hermanos, es que había alguien más allí. Y por supuesto, hermanos, en las posteriores lecturas nos vamos a dar cuenta que a quien le dijo eso, pues era Jesús. A Jesús, a nuestro Señor. Y hay evidencias por toda la Biblia. Por ejemplo, hermanos, después vemos en Génesis capítulo 12, versículos del 7 al 9, que Dios se apareció a Abraham a su llegada a la tierra que Dios le ha prometido a él y a sus descendientes. Y en Génesis 18, estaba ahí Abraham un día sentado y llegaron a él dos ángeles y Dios mismo. Porque ahí dice, hermanos, que llegaron tres hombres y vinieron a Abraham. Génesis 18 del 1 al 33 es muy largo, solo apúntalo, no lo vamos a leer. Pero Abraham, hermanos, los invitó a comer a su casa. Y muchos comentaristas dicen que entre esos pudo haber sido una cristofanía, porque pudo haber sido una aparición encarnada del propio Señor Jesús. Y por supuesto lo creemos porque sabemos que eran tres, porque así lo dice la Biblia, así lo dice el Génesis. Y sabemos, hermanos, que la Trinidad divina consta de tres personas. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiendo, eso también se puede conocer como una teofanía. Dios aparece a Moisés en la forma de una zarza ardiendo, diciéndole exactamente lo que él quería que hiciera. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Me llama la atención, hermanos, que precisamente cuando Moisés, después de escuchar la instrucción que esta zarza le habla a Moisés, le dice: Señor, me mandas a tu pueblo, pero ¿qué les voy a decir de quién me envía? Y le dice la zarza, ¿verdad? Les dirás: yo soy el que soy. Y vemos, hermanos, que Jesús les dice exactamente lo mismo a estos líderes judíos. Antes de que Abraham fuese, como les dijo, yo soy. El nombre de Dios, hermanos, es yo soy. ¿Y qué significa yo soy? El nombre de Dios, hermanos, significa autoexistente, que existe por sí mismo. A Dios, hermanos, nadie lo creó. Imposible, hermanos, que se pueda crear a Dios, porque entonces no sería Dios. Y eso ya quedó claro el domingo anterior. Vemos, hermanos, que también se le apareció a diferentes personajes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos a Jacob, que se le aparece que lucha al parecer con un hombre, pero ahí en la lectura, hermanos, se le llama como el ángel de Jehová. Esto es una cristofanía, porque es Cristo reencarnado en esa persona o en ese ángel. Muchas veces, hermanos, en la Biblia vas a encontrar esa frase: el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, mis amados hermanos, es Cristo. Así que tengámoslo bien presente. Pero son cosas que nos debe de quedar claro, porque son situaciones que a veces se prestan para confusión. Y hay personas que por no tener bases, pues dudan y enseñan que Jesucristo no existió hasta que María pues lo tuvo en el acontecimiento que yo creo que eso ya todos lo sabemos. Así que la Biblia, hermanos, aclara que Jesús no solo existió antes de su encarnación en la tierra,
sino que también es parte de la Trinidad y existió como Dios desde la eternidad pasada. Las escrituras de apoyo, hermanos, aparecen a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, en los Evangelios y hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia, hermanos, está llena de evidencias de la preexistencia de Jesús. Así que nadie ni nada puede decir lo contrario, porque evidencias sobran, hermanos. Y es impresionante, hermanos, saber que Jesucristo mismo estuvo en el día de la fundación del mundo, creando todas las cosas, haciendo ahí todo lo que hoy vemos. Dios lo creó, Jesús lo creó, porque es parte de su esencia, crear. Así que nosotros, hermanos, para defender nuestra fe, primero tenemos que preparar nuestra fe. Y como vimos desde el domingo anterior, y todos los temas han tenido el propósito de prepararnos para defender nuestra fe contra todo aquel que demande razón de la fe que hay en nosotros. Amén. Pero tienes que tener bases, fundamentos, porque cualquier persona, hermanos, y perdón que lo diga, pero llega una persona que ha tenido algún conocimiento de eso y te pones, como se dice por ahí, ¿verdad?, al tú por tú, te hace pedazos, hermano. Te deja sin palabras, porque no sabes cómo responder. Por eso, hermanos, es importante discipularse. Y por eso, hermanos, es importante poner atención. E incluso, hermanos, les voy a hacer la invitación, escribir en sus libretas todo lo que escuchas. Porque de esa manera, hermanos, para futuras referencias, tienes ahí la evidencia de lo que se te enseñó antes. Y ahí está. Si hoy, hermanos, en estos tiempos, aún viviera alguno de los apóstoles, ¿cómo creen que vendrían a la iglesia? Aparte de con su Biblia, por supuesto, pues vendrían con su libreta, ¿verdad? Apuntarían y estudiarían, porque ese es el mandato que ha dejado el Señor. Y si nosotros nos venimos, hermanos, con una arrogancia de que creemos que nuestra mente es suficiente para retener todo lo que se enseña en una predicación, pues por supuesto que no, ¿verdad? Porque precisamente ahí vemos la evidencia que en cuanto salimos, pues no ponemos en práctica en nada lo que hemos aprendido. Y eso es el fundamento de venir a la iglesia, poner en práctica lo que escuchas cada domingo y toda la semana, y regresar el próximo domingo para ver qué más instrucciones te tiene que dar el Señor. Y es algo, hermanos, que tienes que aprender, porque es parte de esto. Así que la preexistencia del Hijo de Dios, hermanos, Cristo, es desde la eternidad. Si yo les preguntara, hermanos, ¿cuántos tiempos hay en la humanidad? ¿Qué me dirías? ¿No saben cuántos tiempos hay en la humanidad, hermanos? ¿Cuántas fases se divide el tiempo? ¿Cómo? No, mis amados hermanos, ahora sí se sacaron un 5. Todos. Tú puedes decir, hermanos, correctamente que existe el antes, el pasado, el presente y el futuro. Amén. Son las 3 edades del tiempo. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia, hermanos, es la eternidad, el tiempo y la eternidad. Esas son las 3 edades del tiempo, hermanos, reales. Este tiempo que nosotros vivimos aquí en la tierra solamente es un paréntesis en la eternidad de Dios, donde el Señor, por lo que sucedió en el cielo con la rebelión de Satanás, hizo un paréntesis de tiempo que no le afecta a Dios, pero que Él lo estableció cuando creó a Adán y a Eva. Y la idea, hermanos, era que Adán y Eva fueran eternos, pero entró el pecado, y el pecado, hermanos, estropeó todo. Entonces, ¿Dios falló? ¿Dios se equivocó? No, hermanos, por supuesto que no. Dios creó al hombre para recuperar la tercera parte de los ángeles que Satanás contrató en la rebelión en el cielo, antes
de que existiera la fundación del mundo, antes de que existiera el universo. Entonces nos hacemos preguntas tales como, bueno, pero si Dios es poderoso, ¿por qué simplemente no creó? Y por supuesto que sí es una pregunta válida, pero hermanos, si lo hubiera hecho no existirías tú, ni yo. Pero de cierta manera estamos en el propósito original. Y esa parte, hermanos, esa tercera parte, que Satanás le arrebató a Dios, no porque le faltara poder, sino porque Dios crea seres con libre albedrío, por decisión propia, de seguirlo o no seguirlo. Entonces, hermano, crea al ser humano con el mismo propósito, con el libre albedrío. Y cada ser humano decide si seguir o no seguir a Dios, si creer o no creer a Dios, si escucha o no escucha a Dios. Y por eso, hermanos, Cristo les dice a los líderes religiosos, el que oye la voz de Dios es de Dios, pero el que no las oye no es de Dios. Y en eso, hermanos, se evidencia quién sí y quién no es hijo de Dios. Y es importante que lo entiendas, porque los que son de Dios son los que vamos a estar en el cielo, completando esta tercera parte de los seres que fueron arrebatados de Él. Y eso, hermanos, es el propósito original. Pero Satanás vino, se interfirió en los planes, y Dios no fue el que falló, fue el hombre. Y hasta hoy en día el hombre es el que sigue fallando a través del pecado. Y por eso es importante que entendamos por qué Cristo se encarnó. Porque el hombre, hermanos, no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Y muchos creen que por obras se pueden salvar. Imposible que el hombre se salve por obras. Y está claramente en Efesios capítulo 2, versículo 8, que no por obras para que nadie se gloríe. Y también ahí está la otra doctrina errónea que enseñan algunas iglesias indoctas de que la salvación se pierde, porque eso también es falso. Y entran tantas preguntas aquí, hermanos, que nos llevaría a tantos temas, pero que es importante que lo entendamos, porque de aquí parte por qué Cristo vino a la tierra. O sea, Él ya existía, pero ¿por qué tuvo que venir? Precisamente por eso. Nada hicimos, hermanos, para ser salvos, amén. Nada podemos hacer para perder la salvación. Si alguien, hermanos, de los que tienes a tu lado, el día del arrebatamiento, el día de la siega, no está contigo en el cielo, no es porque perdió su salvación, es porque nunca fue salvo. ¿Y qué dice allí en la pantalla? Jesús, el único camino de salvación. No hay otro, hermanos. Es lo que tenemos que entender. Pero para poderlo entender y tener argumentos para defender nuestra fe, tenemos que entender la preexistencia de Cristo. Y es el mismo Cristo que fue a la cruz. Es el mismo, hermano, no es otro. Es ese mismo. Y tenemos que estudiarlo a fondo porque en la Biblia está lo que tiene que decir del Señor Jesús. La Biblia, hermanos, la Biblia es Jesús mismo. Juan 1:1 nos dice la palabra de Dios que Jesús es el Verbo. Amén. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Parte de la preexistencia. Así que si Jesucristo es Dios, hermanos, entonces Él tiene que ser eterno. Dios, hermanos, no tiene comienzo ni final. Nunca hubo un tiempo en que Él no existiera en toda la plenitud de quien Él es Jesús. El mismo Salmo, capítulo 90, versículo 2 nos dice: antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hablando de Jesús, por supuesto. Aunque algunas sectas heréticas, porque es una herejía, negar la preexistencia eterna de Cristo, hermanos, alegando que Jesús fue un ser creado, porque por eso nació de una virgen. Pero en contraste a esa falsa doctrina, hermanos, la Biblia lo presenta como el propio creador de todo lo que creemos y conocemos.
Porque la Biblia misma nos dice, hermanos, que en Juan, por favor acompáñenme en Juan, Evangelio de Juan, pero en el capítulo 1, algo precisamente que tiene que ver con la naturaleza del Señor. Juan 1, versículo 3, dice, todas las cosas, ¿cuántas? Todas, absolutamente todas, visibles e invisibles, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo, por Jesús. Y sin Él, fíjense hermanos la importancia de Jesús, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vean el 4, en Él estaba ¿qué cosa, hermanos? La vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y aquí viene, hermanos, en lo que es el Evangelio, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios. Y aquí, hermanos, ya estamos viendo la persona de Jesús encarnado en el hijo que iba a tener María. Así que vamos viendo. Ahora, aquí Juan está hablando, hermanos, de él mismo. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, Juan el apóstol, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de qué? De la luz, a fin de que todos creyesen en él. Así que está hablando aquí de Jesús. Jesús, hermanos, es el principio de todas las cosas que hoy tenemos. Jesús, hermanos, lo es todo, por todos y en todos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que Jesús, hermanos, para nosotros en esta mañana tenemos que salir de aquí con un significado diferente de lo que Jesús hasta el momento ha representado en nuestra vida, o que creíamos saber de Jesús. El mismo Pablo en Colosenses, hermanos, nos dice que Él es antes de todas las cosas. Y es increíble, hermanos, porque el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y este pasaje, hermanos, encierra conocimientos tan profundos que tenemos que estudiarlo como se debe a la luz de las Escrituras. Y aquí, hermanos, estamos viendo las 5 evidencias de la persistencia de Jesús. Él siempre ha existido, pero hay cultos, por llamarles religiones, ¿verdad? Sectas, que enseñan que Jesús no es Dios, que fue un buen hombre, que solamente es un profeta, pero que no es Dios hecho carne. Porque la misma Biblia, y lo dicen los mismos judíos, hermanos, no creen en Jesús. Y ellos mismos basan su enseñanza en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la propia ley, donde nos dice en el libro de Deuteronomio que Dios uno es. Entonces, si Dios uno es, no podemos creer que Jesús sea Dios también, porque contradice lo que dice la Biblia dada a Moisés, lo que fue la ley dada a Moisés. Pero lo que no entienden, hermanos, los judíos, es que Dios es uno en 3 personas, y estas 3 personas son uno solo. Y la Biblia, hermanos, no habla de una Trinidad. Esa palabra de Trinidad jamás la vas a encontrar en la Biblia, pero la Trinidad existe y la podemos evidenciar, la podemos conocer, la podemos palpar, porque Dios, hermanos, se manifiesta en 3 personas. Se manifiesta como Dios, como Hijo y como Espíritu Santo. Y eso a lo largo de la historia, hermanos, así se ha manifestado. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando vamos al Antiguo Testamento, la manera en que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento fue a través de el propio Dios, el propio Señor. El propio Señor habló personalmente con el pueblo de Dios a través de Moisés. Después,
vino Jesús y se presentó a los judíos. Escogió a 12 hombres, inició su ministerio y estuvo por 33 años y medio en la tierra. ¿Y por qué nada más hubo ese tiempo? Bueno, pues porque lo mataron, ¿no? Y después de Jesús, hermanos, Dios se manifiesta a la humanidad a través del Espíritu Santo, que es en la iglesia. Es la manera en que Dios se manifiesta. Y el amor de Dios, hermanos, se manifiesta de esas tres maneras. Tú mismo manifiestas tu amor en tres maneras. Porque tú amas en tres maneras. Tú amas como padre, tú amas como cónyuge y tú amas como hijo. ¿No es así? Es la misma manera que se expresa el amor de Dios. En la naturaleza tenemos, hermanos, el agua. El agua es vida, amén. El agua viene en tres estados: estado líquido, sólido y gaseoso. ¿Y son tres aguas diferentes? No, hermanos, la misma agua. Entonces podemos ver, hermanos, que en la misma naturaleza se evidencia la Trinidad de Dios. Y prácticamente todo lo creado, hermanos, tiene tres partes. Eso es importante. Todo, hermanos, tiene el sello de la creación de Dios en tres partes. Y eso, hermanos, ya quedó claro cuando hablamos de Dios contra la ciencia o la ciencia contra Dios. Así que, pues ya no vamos a ocupar tiempo ahí. Pero vemos, hermanos, que la misma Biblia nos declara que Cristo es antes de todas las cosas. El profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice: ¿quién es aquel que nacería? Él es aquel cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Juan el Bautista señaló claramente el hecho de la preexistencia de Cristo también. Porque dice Juan, dio testimonio diciendo: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan capítulo 1, versículo 30. Ahora, aquí, hermanos, se está afirmando, se puede entender como hasta una paradoja, que solo puede ser entendida cuando distinguimos entre las dos naturalezas de Cristo, tanto la naturaleza humana como su naturaleza divina. Y recuerden, hermanos, que el Evangelio de Juan nos muestra, o tiene el propósito de mostrar, la divinidad del Señor, pero también su humanidad. Y por eso en el Evangelio de Juan encontramos mucho la frase de hijo de hombre, porque se muestra, hermanos, la naturaleza de Jesús en sus dos divinidades, como hombre, pero también como Dios, Dios mismo en la tierra, a través de Jesús. Así que esta afirmación la tenemos que entender cuando Juan el Bautista dice: este es de aquel de que yo hablaba. María, hermanos, dio a luz a Jesús 6 meses después de que Elizabeth diera a luz a Juan el Bautista. Lucas 1:26. Como el eterno Hijo de Dios. Él era antes de Juan el Bautista, y muchos dicen, bueno, es que se refiere solamente a que Juan el Bautista, su primo, nació antes que Jesús. Pero si entendemos las dos naturalezas, entendemos que Juan está hablando profundamente en la profecía de Miqueas y de todos los antiguos profetas, donde está diciendo que Jesús ha existido, hermanos, eternamente en el seno del Padre. Siempre ha existido. Y quizás el Salvador mismo, hermanos, hizo la afirmación más clara acerca de su propia preexistencia, hablando a un grupo de líderes religiosos, judíos, incrédulos, cuando les dijo en Juan 8:56, donde hicimos la lectura, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio y se gozó. Y los judíos se quedaron perplejos, ¿verdad? Diciéndole con esas palabras: tú ni 50 años tienes. Y le dijeron: ¿y conoces a Abraham? Habían pasado, hermanos, hasta ese entonces 2000 años. De Abraham a Jesús habían pasado 2000 años.
Y Jesús les dijo, antes de que Abraham existiese, yo soy. De hecho, Abraham me vio y se gozó, porque me vio. Y es donde estamos viendo, hermanos, precisamente donde vienen estos tres varones, a Abraham. Y Abraham, cuando los ve, se postra delante de ellos y los invita a su tienda y les manda a Sara a que le preparen alimentos. Y es donde vemos, hermanos, ahí ya donde va a hacer la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y aquí estamos viendo, hermanos, una teofanía, una cristofanía. Porque también, hermanos, esto es tipo de la gran tribulación. Lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, hermanos, es tipo de la gran tribulación que se viene. No es un hecho aislado en que esos tres varones hayan ido con Abraham, padre de la fe, para que les decía, voy a enviar a mis dos ángeles a estas dos ciudades perversas y las voy a destruir, Sodoma y Gomorra. Y creo que esa historia la mayoría lo conoce. Pero, hermanos, es un tipo, es un cuadro de lo que le espera a este mundo. Y estos dos personajes que fueron, hermanos, nos dice que son los dos ángeles del Señor, dos varones de Dios. Algunos dicen pues, que era el arcángel Miguel y el otro era el arcángel Gabriel. No, hermanos, no eran ellos. Aquí está la cristofanía, hermanos. Estos varones, hermanos, fueron como testigos a llevar el juicio. Como hoy, hermanos, en día vino Cristo a traer la salvación, porque estos ángeles primero fueron a la casa de Lot. ¿Sí han leído la historia, verdad? Fueron a la casa de Lot, sobrino de Abraham. Y fue él y le dijo, el Señor va a destruir este lugar, salgan de aquí. Y el Espíritu Santo, hermanos, a través de Pablo nos viene y nos dice exactamente lo mismo en la carta a los Corintios, en la carta a los Efesios, donde dice, salgan pueblo mío, y yo los recibiré. ¿No dice así la Biblia? Así que estamos viendo un cuadro perfecto de lo que pasó ahí y de lo que está pasando ahora. Y por eso, hermanos, tenemos que entender porque los tiempos se aproximan y esto está a punto de fenecer, hermanos. Ya, hermanos, las evidencias que estamos viendo a lo largo de todo lo que está sucediendo en el mundo, principalmente en Israel, nos tiene que dejar bien claro que el tiempo se aproxima y que no tenemos tiempo, hermanos, para andar jugando al cristianito, para ser un cristiano de domingos nada más, y que todavía el domingo todavía nos demos el lujo de renegar porque es domingo y hay que venir a la iglesia. En lugar, hermanos, de que estemos ansiosos de ver el rostro de nuestros hermanos, porque, hermanos, lo que vivimos esta semana fue pérdidas de dos hermanos que ya no nos vamos a volver a ver hasta que entremos en el reino de Dios. Y deberemos de esforzarnos, hermanos, y dar el gusto, el esfuerzo, hermanos, de venir a la iglesia y ver el rostro de nuestros hermanos que aún siguen con nosotros. Porque si tú crees que esto ya no termina, hermano, déjame y te digo, pues, que estás equivocado. Se habla, hermanos, por ahí, ¿verdad?, de que se viene una cuarta ola. Pero adivinen esa ola de quién va a ser culpable. ¿Quiénes van a ser los culpables? Los que no se vacunaron. Y hay un problemón ahí, hermanos, porque muchos de los que no se vacunaron son cristianos. Y vamos a empezar a vivir parte de la persecución. El tiempo se acaba, hermano. Aquí yo no estoy promoviendo la vacuna ni la estoy clausurando. Esa es tu decisión. De que la vacuna te va a salvar, es equivocado también. Tampoco es la marca de la bestia. Descansa, porque cuando pongan la marca de la bestia, la iglesia ya no va a estar aquí. Es el preámbulo para hacerlo, precisamente. Y recuerden, hermanos, en Apocalipsis dice dónde va a ir la marca: en el brazo derecho o en la frente. ¿Y dónde te ponen la vacuna? En el izquierdo, ¿verdad? Así que descansa, hermanos, por ahí no es, pero es el preámbulo, es la preparación,
porque todo lo que se cocina atrás, hermanos, ahí está. Así que ten mucho cuidado de apartarte del Señor precisamente en estos momentos. Recuerden, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes. Hay 5 prudentes y 5 insensatas, 5 que se duermen, y esas 5 se van a quedar. ¿Porque perdieron la salvación, pastor? No, hermano. Se durmieron simple y sencillamente porque nunca fueron salvos. Ahí están, hermanos, pero no están. Solamente las que son sensatas están esperando al esposo, las que creen en Jesús, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y en la preexistencia, hermanos, encontramos por toda la Biblia cuadros y tipos que nos muestran que el tiempo se aproxima y que Dios, Jesús y el Espíritu Santo siempre han trabajado en equipo. Y precisamente Jesús, hermanos, cuando les estaba diciendo, voy a ser entregado por los hombres, voy a sufrir de ellos, me acusarán, me matarán, pero yo resucitaré en el día tercero y les dejaré un consolador, el Espíritu Santo, el quien enviaré en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas que yo os he dicho. Así que, hermanos, ahora nosotros trabajamos, venimos, estudiamos y estamos aquí por obra del Espíritu Santo, porque ahora Dios trabaja a través del Espíritu Santo. Cristo trabaja ahora, hermanos, en la iglesia a través del Espíritu Santo. Y Cristo, hermanos, Cristo es la culminación de todo. Es el principio y culminación de todo. Cristo, hermanos, es la consumación de la fe. Sin Jesús, hermanos, es imposible que tengas fe. Romanos 10:17 nos dice claramente que la fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios según Juan 1:1? El verbo de Dios. O sea, hermanos, el verbo de Dios es este libro, la Biblia. Esa Biblia, hermanos, que tenemos que leer todos los días, lo más que se pueda. Sin este libro, hermanos, imposible que tengas fe. Sin este libro, imposible, hermano, que seas salvo. Imposible, hermanos, imposible que creas en Jesús sin leer la Biblia. Pero es que mi abuelita me hablaba, pastor, de Jesús y creo en Él. Pero ¿crees en Jesús como lo que Él es? Que Él ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Que es la consumación de todo. Que Él creó todo. ¿Lo creías desde ese punto de vista bíblico, hermano? ¿O solamente como muchos creían que Jesús existió hasta que nació de María, la Virgen? No, hermanos, Jesús ha existido todo el tiempo. Siempre ha existido. Ahora, hermanos, pues todos estos judíos religiosos confiaban más en su religión que en la propia Biblia, hermanos. Y es increíble, hermanos, porque las palabras donde les dice, de cierto les digo que desde antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos consideraban que esta era la mayor de las blasfemias y tomaron piedras para arrojárselas, según culmina el capítulo. Pero solo el eterno Dios, hermanos, podía hacer la aseveración en realidad de que Jesús podría haber dicho antes de que Adán fuese, yo soy. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué dijo antes de Abraham? Incluso podía haber dicho antes de que el universo fuese, yo soy, aunque ya lo sabemos. Pero miren, hermanos, el problema con los religiosos es que los religiosos confían más en sí mismos, confían más en sus creencias personales que en lo que dice la Biblia. Y lamentablemente ahí es donde está el error, hermanos, de muchos cristianos. Toman un pasaje de la Biblia y enseñan una doctrina basado en un solo pasaje, lo cual es un error garrafal. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque la misma Biblia dice que no puedes enseñar una doctrina basándote en un solo pasaje. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo confirma por 2 o 3 testigos.
2 o 3 pasajes que hablen de lo mismo en el mismo contexto. Y es aquí, por ejemplo, hermanos, el más usado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero ¿cuál es el contexto? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo, ¿de qué está hablando que de verdad Cristo lo va a fortalecer? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo, perdón? Sí, o sea, el propósito es estar en Cristo, pero ¿cuál es el propósito de que Pablo haya dicho, yo todo en Cristo lo puedo? Porque Él es el que me fortalece. La situación económica, hermano. Ahí Pablo no está hablando de otra cosa que no sea la situación económica. Porque el contexto está hablando donde Pablo lo dice, he padecido pobreza como riqueza, pero en ambas yo confío en el Señor. Ahora, hermano, cuando eres pobre, cuando no tienes dinero, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ahí, ¿verdad? Ese es el contexto correcto. Se puede utilizar para enseñar algo al respecto, pero por decir, bueno, es que yo estoy en Jesús y Él me fortalece para hacer la obra, para hacer aquello. Está bien, pero no es el contexto correcto. Y no es la doctrina que se debe de enseñar a la iglesia. Y es aquí donde muchos pastores indoctos, con todo respeto, no entienden lo que el propio Señor Jesús ha dejado como reglas de estudio, homilética, hermenéutica, como le quieres llamar. Por eso el Señor Jesús dijo que ninguna de sus palabras se debe de dejar caer a tierra. Eso es una regla de estudio, hermano. Cada palabra en un versículo tiene un propósito y un fin. Y el Dios del Señor Jesús, cuando estamos leyendo Apocalipsis, por eso dice, yo soy el alfa y la omega. ¿A qué es que se refiere? A las palabras escritas. Es una regla, hermanos, de estudio, y así es como debemos ir a la Biblia. No solamente ir a la Biblia y leerla por leerla. La Biblia, hermanos míos, amados hermanos en Cristo, se estudia. Y es tan sencillo de estudiar, de verdad, hermanos, que nos sorprenderíamos cómo es posible que no la entendiéramos desde antes. Pero es que, hermanos, la razón del por cual estamos así es porque nosotros estamos como los religiosos. Como cristianos somos mejores religiosos que cristianos. Y ahí es donde falla la cosa. Y por esa religiosidad, hermanos, pues muchas veces no hacemos la obra. Por mucha religiosidad, hermanos, no cumplimos con los mandatos que hay en la iglesia, con los estatutos y todo lo que tenemos que hacer en la iglesia. Por eso no venimos con la actitud correcta a la iglesia. Siempre, hermanos, el cristiano. ¿Saben también, hermanos, la importancia de la persistencia de Cristo? La Biblia es cristocéntrica, también se le conoce así. La Biblia habla, hermanos, el tema central de la Biblia no es la salvación, es Cristo. Y Jesús es el camino a la salvación. Pero es Cristo, hermanos, el centro de la Biblia. Lamentablemente, hermanos, en las iglesias, Cristo no es el centro de la congregación. No es el motivo de congregarnos. ¿Y por qué me atrevo a decir eso, hermanos? Porque con humildad tenemos que reconocer que cuando venimos a la iglesia, o vamos a una iglesia, o vamos por el lugar, por el lujo de ese lugar, porque las alabanzas ahí parecen más bien un concierto mundano, y porque las sillas son muy cómodas, o cosas o porque ahí enseñan de la prosperidad, porque ahí me dicen que yo soy el campeón, o porque ahí hablan de lo que a mí me gusta, o porque ahí me vieron feo. Hermanos, la iglesia no se trata de ti. La iglesia se trata de Cristo. Y eso es lo que nos debe de motivar a venir a la iglesia. Cristo. No si alguien me ve bien, o si me ven mal, o si me barrieron. Hermanos, no te preocupes por eso. Tienen un problema. Pero tú, hermanos, busca venir a la iglesia por Cristo. Cristo debe de ser tu motivación. Cristo, hermanos, es el que fue a la cruz por ti y por mí.
te saludó, que te vio feo. Hermano, ¿eso qué? Ay, hermano, es que en aquella iglesia ahí todos se saludan y se abrazan. Hermano, pues qué bueno, gloria a Dios. Y en esa iglesia solo hay hipócritas, hermano. Pues, ¿qué creías que es la iglesia o qué? Tenemos esa pésima idea, hermanos, de que la iglesia debe de ser un lugar con personas perfectas. Hermanos, no. Cristo dijo que Él vino por los pecadores, no por los justos, amén. Entonces ahí es donde tiene que estar nuestra vista, en Jesús. Jesús es el consumador de mi fe, y la relación que yo tenga de Jesús, el pensamiento que yo tenga de Jesús, lo que yo crea de Jesús, e incluso por eso la preexistencia de Cristo, eso, hermanos, es lo que denota mi fe y mi comportamiento allá afuera. Porque aquí, hermanos, todos somos buenos cristianos, sentaditos aquí, pero allá afuera, quién sabe, ¿verdad? Ahí es donde está el punto, ¿verdad? Ahí es el centro de lo que Jesús es en nuestra vida. Jesús, hermanos, está en todo lugar. Si tú recibiste a Cristo, Cristo está ¿en dónde? En tu corazón. Entonces tú llevas a Cristo a todas partes, amén. Lo llevas a tu trabajo, lo llevas a tu hogar, lo llevas a la escuela. Entonces cuando tú te portas mal, haces partícipe a Cristo de lo que tú estás haciendo. Si tú estás bebiendo alcohol, fumando marihuana, en adulterio, en fornicación, con gente que no es correcta para ti, ¿quién crees que está ahí contigo? Jesús. Y Él se entera de ti. Ahora, si tú hablas con un lenguaje vulgar y corriente, lleno de majaderías, de doble sentido, ¿quién crees que está escuchándote? Jesús. Y es vergonzoso, hermanos, de verdad, que no entendamos esa parte, porque lo estamos haciendo partícipe de lo que hacemos nosotros. Pablo dice en Juan, el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, que nosotros somos embajadores de Cristo, de Dios en la tierra, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hermanos, nosotros donde quiera que nos paremos, somos embajadores de Cristo. ¿Cómo hablas por Cristo, hermano? ¿Estás hablando por Cristo realmente? ¿O estás hablando tú? Y eso, hermano, lamentablemente lo acarreamos a la iglesia. Venimos de manera religiosa, no venimos por convicción. Por eso no participamos en los eventos de la iglesia, por eso no nos comprometemos con más obras, porque no tenemos una relación con Jesús. Y eso es una evidencia. Ahora, yo sé, hermanos, que para eso pues se requiere preparación. Si tú quieres dar clases allá atrás, hermana, pues necesitas primero acercarte, se te dan algunas reglas de estudio, se te prepara y entonces puedes pasar. Pero si ni siquiera existe la intención, hermano, pues es lo que tú estás evidenciando de lo cual es tu relación con Jesús. O sea, nula. Yo no tengo tiempo, pastor. Siempre ese es el problema, ¿verdad? Hermanos, hermanas, el tiempo. La preexistencia de Cristo, hermanos, ¿tiene que ver con el tiempo? No, hermanos, porque Cristo ha existido siempre. Las hermanas maestras también tienen 24 horas igual que tú. Amén. Los hermanos músicos también tienen 24 horas igual que tú. El pastor, hermanos, también tiene las mismas 24 horas que ustedes. Nadie tiene más tiempo que el otro, hermanos. Simplemente son pretextos porque no quiero servir al Señor como se debe de servir. Tal vez porque ni siquiera creo en Jesús como lo que Él es. Y eso no nos ha quedado claro. Y eso tiene que cambiar, hermanos. Eso tiene que cambiar porque Jesús, hermanos, no solamente es el Creador, Jesús es el Señor. Y hay muchas cosas, hermanos, que vamos a ir viendo a través de este estudio, porque hay cosas interesantísimas.
La Biblia en el Antiguo Testamento nos dice que ese hijo que iba a nacer de María se iba a llamar Emanuel, ¿cierto? Pero en el Evangelio de Mateo vemos que le fue dado otro nombre. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver eso. Ahora, Jesús es Señor, amén, y también es Salvador. ¿Dos cosas distintas o dos cosas iguales? Son dos cosas distintas. No se pueden dividir. Son las facetas del Señor. Vamos a ver también qué significa eso. Y vamos a ver, hermanos, que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús tiene 5 nombres y todos tienen un significado especial, un propósito y una aseveración de lo que Él es. Hermanos, el Nuevo Testamento nos va a llenar de más fe, nos va a llenar de más conocimiento, pero tenemos que estar aquí, en el Señor. Vamos a ver, hermanos, que gracias a Jesús nació la iglesia, y que gracias a Jesús, hermanos, tú estás aquí. Y que vamos a ver, hermanos, que en el Génesis, la manera en que nació Eva es el cuadro, es el tipo de cómo nació la iglesia. Porque Eva fue la esposa de Adán. Cristo es conocido como el postrer o segundo Adán. En la iglesia, hermanos, que somos nosotros, somos la esposa de Cristo. Y estamos esperando al esposo. Amén. Así que, hermanos, la preexistencia del Hijo de Dios, Cristo es desde la eternidad. Cristo ha existido siempre. Y muchas partes de la Biblia lo confirman. Jesús no nació hace 2000 años, hermanos, sino que reencarnó o encarnó en la persona de Jesús. Y ahí tiene que ver los dos nombres que mandaron que se le pronuncia, Emmanuel y Jesús. Y vamos a ver la maravillosa enseñanza que encierran esos dos nombres. ¿Qué significan? Pero más que qué significan, porque seguramente tú lo sabes, ¿de verdad es eso para ti lo que significan? Así que, hermanos míos, pues hoy la preexistencia del Hijo de Dios, tenemos que ver que Dios es Jesús y que Jesús es Dios y que ahí está por siempre, para siempre y por toda la eternidad, y es con el que vamos a estar para toda la eternidad. Hermanos míos, pues por hoy terminamos, pero de verdad, hermanos, hagan una cita con el Señor, hagan una cita con Cristo, porque de esta manera, hermanos, es como van a poder comprender realmente quién es Jesús. Y como les dijo el maestro a los fariseos, el que oye la voz de Dios, el que las palabras de Dios oye, es de Dios, pero el que no las oye no es de Dios. Así que, hermanos, ahí se los dejo de tarea. Tenemos una cita el próximo domingo con el Señor.